Nos contábamos durante la presentación del informe anual sobre los derechos humanos, la presidenta Bachelet reconoció falencias en la protección en algunas instituciones. Queremos profundizar más sobre estas cifras, sobre este estudio, el séptimo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para eso nos acompaña su director nacional, Branislav Marelich. Branislav, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y bueno, nos queremos centrar en el informe, en las nuevas categorías que se midieron respecto a los derechos humanos que nosotros conocemos más básicamente y generalmente, pero quiero partir preguntándote por las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Campos, sobre el tema de los condenados, él dice en general que si tienen o no derecho a beneficios carcelarios, los que están, que son mayores de 75 años, que tienen enfermedades tal vez, y que se cruza con el tema de que han sido condenados por delitos precisamente contra los derechos humanos. Al juicio de este debate, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen derecho a estos beneficios carcelarios? ¿Es materia de discusión? ¿Qué les parece a ustedes como institución? Yo creo que el ministro Campos habla de tres materias bien diferentes, como que mezcla tres debates. Hay un debate sobre los beneficios carcelarios que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a optar, y eso incluso las personas condenadas por crímenes asociados a graves violaciones a los derechos humanos tienen la posibilidad de optar. Lo que hemos dicho como instituto en ese debate es que por la magnitud del crimen, por la amplitud por esta tendencia a la impunidad de esos crímenes, uno tiene que tener mucho cuidado con que cualquier medida de beneficios carcelarios no sea una forma de eludir a la justicia. Otro debate es que cuando nosotros hablamos de personas en situación de grave enfermedad, enfermedades terminales de toda la población penal, ahí se necesita una discusión, y eso es acertado. Hoy la legislación chilena no contempla una forma de cumplimiento alternativo cuando concurren causales de salud, grave salud. O sea, hoy nosotros y el instituto ha conocido casos de personas en enfermedades terminales que solamente han podido optar al indulto. Y el indulto es el indulto presidencial es el mecanismo utilizado para eso. Y luego tenemos el debate de que si las personas privadas de libertad condenadas por graves delitos tienen derecho a acceder a estos beneficios, y también tienen derecho a acceder también a una conmutación de pena cuando están enfermos, y obviamente ahí sí tienen derecho. Sin embargo, en materia internacional, porque diputados que presentaron hoy una carta ante la Corte Suprema diciendo que claramente ellos iban a ejercer una acción legal, que no solamente estaba la Corte Suprema, sino que estaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que ellos iban a recurrir en el caso que les pareciera pertinente. Citaban a Nuremberg que los condenados nunca recibieron ningún beneficio y que murieron en la cárcel. ¿Es aplicable esto acá? Bueno, la legislación internacional no contempla o no contempla una edad máxima o límite para que una persona cumpla su condena. Eso es otra discusión. Acá la discusión que se pone sobre enfermedades terminales o enfermedades graves. Lo que se plantea a los parlamentarios es correcto. El sistema interamericano, la Corte Interamericana tiene sentencias, tiene resoluciones donde habla de el otorgamiento indebido de beneficios. Y todo esto es para ponderar dos variables: el derecho a acceder a los beneficios, pero también la lucha contra la impunidad. Acá cualquier medidas de beneficios carcelarios o medidas de cumplimiento alternativo por graves enfermedades no puede burlar la justicia. Y uno siente muchas veces que no se le dan garantía a la familiar y a la sociedad de que las personas que acceden a estos beneficios realmente sean merecedores de esto. Por ejemplo, hoy día se le otorgó, la Corte de Apelaciones le dio la libertad condicional al ex carabinero que mató a Juan Alegría, Armando Cabrera Aguilar. Él había cumplido ya 16 años de condena, pero su condena era presidio perpetuo. Sin embargo, se consideró que en cuanto cumplía los requisitos para otorgar un beneficio carcelario, él podía acceder a esta libertad. En este caso, ¿está bien interpretado el derecho internacional, la justicia como la conocemos? Bueno, ahí el examen fino tiene que realizarse caso a caso. Ahora, bajo ese caso, nosotros también tenemos que preguntarnos si la normativa actual, la normativa chilena de beneficios carcelarios, contempla un examen diferenciado dependiendo del tipo de delito. Hoy eso no es así. Las personas condenadas por crímenes de grave violación a los derechos humanos tienen las mismas requisitos para acceder que cualquier persona condenada por criminalidad común, aunque las dos cosas son diferentes. Probablemente, y el derecho internacional para luchar contra la impunidad
tiene que tener requisitos diferenciados por la gravedad del crimen. Las personas tienen que tener buena conducta, las personas tienen que haberse arrepentido, tienen que haber colaborado. Esa exigencia tiene que ser mayor para las personas condenadas por crímenes asociados a graves violaciones de los derechos humanos. ¿El arrepentimiento es básico? Por supuesto. O sea, uno debería pensar que la finalidad de la pena es la resocialización de la persona condenada. Y el arrepentimiento para ese tipo de crimen es esencial, por supuesto. Porque, por ejemplo, Miguel Krasnov no demuestra arrepentimiento. Claro. Claro. Bueno, o sea, ¿cómo se repara la sociedad cuando una persona al amparo del Estado no tiene arrepentimiento de lo que hizo? Eso también es complicado y es violento para la sociedad que estamos construyendo post-transición. Claro, y por otro lado está también que la justicia no puede ser tampoco una manera de venganza, sino que tiene que ser justicia. Claro, la finalidad de la pena es la resocialización, no es la venganza. Ahora, Branislav, el informe que ustedes hicieron tiene 322 páginas, yo traté de leerlo, pero me fue imposible en este tiempo antes de que llegaras, pero es un informe que con esto quiero decir que es bastante completo y que abarca muchas áreas, que no solamente está en el tema de las violaciones a los derechos humanos en el sentido político que lo hemos conocido, en el sentido criminal, sino que hay muchos temas que ustedes tocan, como la violación a los derechos humanos de los niños, de los pueblos originarios, de los migrantes, y hay varias categorías que nosotros no teníamos tan presentes que ustedes incluyeron en este informe. ¿Cuáles son las conclusiones que más llaman la atención y qué categorías nuevas midieron ustedes? Claro, nosotros desde el año 2010 como institución nos hemos preocupado de la verdad, la justicia, la reparación, pero también hemos abierto el abanico del debate de derechos humanos a la democracia y a los desafíos actuales de la democracia también, sin desmerecer las graves violaciones que todavía aún quedan pendientes. Y en este informe podemos relevar temas que son recurrentes año tras año, pero también hablamos de temas emergentes como violencia obstétrica, hablamos también del derecho a la salud en regiones. Obstétrica. No habíamos escuchado ese término anteriormente. ¿A qué se refiere la violencia obstétrica? Me viene a la mente el caso de la comunera mapuche que dio a luz en Grillada, pero me imagino que es más amplio. El caso de Lorenza Cayuán es el caso extremo cuando nosotros hablamos de violencia obstétrica. Ahora, violencia obstétrica ha sido un tema que ha sido tratado por la sociedad civil, existe un observatorio de violencia obstétrica, existen recomendaciones de OMS en el tratamiento de las personas, de las mujeres que dan a luz. Violencia obstétrica es toda la violencia asociada al proceso de parto. Y allí llaman la atención cifras, llaman la atención denuncias de procedimientos médicos no consultados con las mujeres, que además el proceso de parto es un proceso complejo que además cuando se realizan procedimientos médicos inconsultos alteran la condición de la mujer que está dando a luz, pero también de los familiares. Como por ejemplo, ¿qué caería en esta categoría? Por ejemplo, procedimientos médicos tales como una cesárea no consultada. Al momento de dar a luz se realiza una cesárea sin preguntarle, no existe tampoco diálogo sobre lo esperable del procedimiento médico. Entonces, cuando se está en el proceso, en el fondo se realizan las decisiones sin un consentimiento informado. ¿La gente es consciente que eso es considerado una violación a sus derechos humanos? Eso es muy importante lo que nos menciona. Probablemente muchas de las mujeres que dan a luz y sufren violencia no se dan cuenta que sufren violencia. Por ejemplo, el caso de Lorenza Cayuán. El caso de Lorenza es un caso que se conoce por la denuncia, pero nosotros desconocemos si en gendarmería, en personas privadas de libertad, otras personas han dado a luz en Grillada. Quizás esas personas están normalizadas, quizás por el hecho de ser personas privadas de libertad deben haber pensado, bueno, quizás debería dar a luz en Grillada, pero eso es violencia. Y entonces también es muy importante que la sociedad civil, no solamente en temas de violencia obstétrica, sino que en otros temas que vamos relevando, también sienta que existe una violación a sus derechos humanos. Hay otros dos temas que no me gustaría dejar de tocar. Uno es el tema de los niños y otro es el tema de los migrantes. En el tema de los niños, después de conocer que en el Sename durante los últimos 5 años habían muerto 1.313 niños, tanto internos como en otros centros que son dependientes del Sename, se levantaron las alarmas, hubo distintos tipos de declaraciones. Sin embargo, conversábamos con el diputado Zafirio, los proyectos de ley no tienen urgencia. ¿Cómo se condice la preocupación, las palabras incluso de la presidenta Bachelet, que hoy día incluso se emociona,
con el nulo avance legislativo. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo se puede llamar la atención? Bueno, en la misma presentación yo pude también reconocer y decir que el Estado tiene que reaccionar en materia de los niños, pero probablemente hemos reaccionado muy tarde, todos los organismos del Estado, incluyendo, por cierto, el Instituto. El Instituto también en los próximos 3 años va a ocuparse de la materia de infancia. Cuando nosotros vemos el tema de la infancia y de la niñez como un problema complejo, no solamente con medidas legislativas se soluciona esto. Obviamente una reforma integral del sistema de protección, diferenciando entre los infractores de ley y el régimen proteccional, es un avance. Pero eso se viene hablando hace ya 3 años o más también. Incluso más. Esos proyectos de ley tienen que tener urgencia, por supuesto que tienen que tener urgencia, y eso tiene que ir acompañado también con una revisión de la institucionalidad actual, con investigación efectiva. El Ministerio Público, nosotros sabemos que está investigando homicidios, muertes, abusos, y ahora recientemente una red de prostitución infantil. Ahora, eso también cuando la autoridad o cuando la institucionalidad no es lo suficientemente diligente, ¿ustedes pueden recurrir a otra instancia, una instancia internacional como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos? No obstante, el cargo de director es nombrado por la presidenta. No, ¿mi cargo? No, mi cargo es nombrado por el director del Sename. No, pensaba que era el cargo del Instituto de Derechos Humanos, pero me confundí porque era Lorena Fríes, que después fue nombrar subsecretaria. Sí, nosotros somos autónomos, pero sabes que es muy importante. Es muy importante eso. O sea, digamos, ¿qué tienen ustedes, qué herramientas tienen para lograr efectivamente que eso se cumpla? Claro, en materia de infancia, por ejemplo, específicamente nosotros hemos proyectado y desarrollado diferentes iniciativas. Nosotros somos parte de una investigación penal. En el caso del ISET, nosotros nos reunimos con el fiscal Emilford para ver el avance. En medidas de promoción, nosotros también estamos proyectando también difusión de derechos para las personas, para todas las personas y los niños también. En materia de información o de colaboración, nosotros, por ejemplo, estamos abiertos, nosotros no hemos sido citados, pero estamos abiertos a colaborar con las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Y en materia internacional, en materia de infancia, nosotros periódicamente informamos, cuando se abren las ventanas de información, a los comités internacionales de derechos del niño. Nosotros ahí, en materia de reporte periódico a las instituciones, nosotros somos muy activos. Por ejemplo, en el Hogar Alborada, hoy día conocimos un caso tremendo, un niño de 13 años que se escapó, estuvo ahí hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, no sé cuáles fueron las condiciones en las que él estaba, él decidió salir, aparentemente comete un abuso y es ajusticiado por los padres de la menor sobre la cual recayó el abuso. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones graves. Sí. O sea, estamos hablando de situaciones graves. La red de prostitución, estamos hablando las muertes negligentes. Estamos hablando de una situación, una crisis bien grande en el Sename, que yo creo que la opinión pública y la mayoría del mundo político está consciente de esta crisis. Hay que tomar medidas. Ahora, lo que el Instituto está haciendo en el marco de sus potestades es que estamos viendo todas las posibilidades y todos los recursos para poder accionar el Sename. Pero ciertamente acá la principal iniciativa de impulso lo tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en esta materia. Ahora, cuando todo pasa también por una materia de recursos, y cuando hemos escuchado ya repetidas veces al ministro de Hacienda decir que no hay recursos, incluso en el tema de los migrantes, aparentemente la ley que estaba en proceso no siguió su curso por que faltaban recursos. ¿Ustedes tienen antecedentes de aquello? Nosotros no hemos enterado por trascendidos de prensa que esa ha sido una de las razones. Nosotros también en un primer momento conocimos que el proyecto de ley no iba a ser presentado, pero después conocimos que sí iba a ser presentado. Independiente de las razones... Cuando se convierte en tema nacional. Claro, cuando se convierte en tema nacional. Acá lo importante es que este proyecto avance. Las consideraciones presupuestarias obviamente son importantes, pero los recursos son importantes, pero cuando existe violación de derechos humanos, existe riesgo de la población, uno debería hacer un esfuerzo adicional de redistribuir recursos hacia lo que realmente le afecta a las personas de carne y hueso. O sea, ahora, la institucionalidad que existe, ¿se condice con las necesidades que hay? ¿Ustedes cuando denuncian, tienen una contraparte efectiva?
En materia de migración, por ejemplo, no existe una institucionalidad adecuada, eso está archi reconocido. En otras materias va cambiando la institucionalidad. Acá probablemente en varios ámbitos la institucionalidad es insuficiente. En materia de infancia, en materia de migrantes, en materia de, por ejemplo, de sistemas penitenciarios. Entendemos que Gendarmería es la autoridad penitenciaria, pero Gendarmería también tiene que avanzar. Acá no es una crítica a Gendarmería, es una crítica al estado actual que está Gendarmería. Gendarmería debería tener más recursos, los funcionarios que viven también en condiciones bueno, casi el 8 como de los diciembre, internos claro, recordábamos ¿sí? el incendio de la cárcel de San Miguel, que fue hace 6 o 7 años, las condiciones no han cambiado desde entonces, No. ni para internos ni para gendarmes. Por ejemplo, ahí deberíamos avanzar en medidas para que los gendarmes efectivamente puedan realizar su trabajo de manera digna, tal como la vida de las personas privadas de libertad también sea digna. Branislav, se nos acaba el tiempo. Si tuviéramos que priorizar como Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál sería la recomendación cuando hay que hacer una lista de prioridades porque los recursos son escasos? Bueno, existen muchas prioridades. La opinión pública nos exige hablar de infancia. Tenemos que hablar de migración, pero migración no en cuanto a recursos públicos, sino que los candidatos y los aspirantes a ocupar cargos públicos no usen el lenguaje discriminatorio para poder ganar votos. Eso es importante. Y por supuesto, medidas de promoción y educación. Acá lo importante al final del día es que Chile tenga una cultura de derechos humanos y los ciudadanos y ciudadanas sepan que respetar los derechos humanos es respetar el Estado de Derecho también. Y en eso sí hay un avance. En eso hay avances, pero nos falta bastante. Branislav Marilich, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por estar con nosotros comentándonos este informe, que es el séptimo que ustedes realizan año a año. También es una manera de ver cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta, pero parece que cada vez que avanzamos falta más. Y encontramos otros problemas no identificados anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias.